Imagina un mundo donde los orígenes de la humanidad no son lo que siempre nos han contado. ¿Y si te dijera que hay seres que trascienden la materia y que sus secretos han sido escondidos durante siglos? Únete a nosotros mientras desvelamos verdades ocultas y exploramos cómo esta revelación puede cambiar tu vida. No olvides darle me gusta al vídeo y seguir a Momento Sagrado para más contenido fascinante. Olvida la concepción que siempre te han vendido sobre el origen de la humanidad. No somos solo figuras moldeadas de barro, seres diseñados para vagar por la tierra bajo la mirada de un creador distante. Adéntrate en los secretos que nos susurran los antiguos textos marginados, aquellos que se atreven a contradecir la narrativa común. En el Evangelio de Felipe y el libro de Enoc, descubrimos ecos de un relato que nos invita a reconsiderar nuestra naturaleza. No somos meramente humanos hechos de polvo, sino chispas de luz, emanaciones del propio Dios. Imagínate seres que no necesitan de la comida para sobrevivir, que no requieren sueños para descansar y que, sobre todo, no conocen el sufrimiento. Eran entidades que se movían en una danza cósmica de sabiduría pura, en una conexión directa con la divinidad, sin intermediarios, sin salvadores, simplemente siendo. Estos seres luminosos eran descritos como portadores de una sabiduría innata, un conocimiento que trasciende cualquier aprendizaje, pues su existencia en sí misma era una forma de adoración. En un universo donde el control y la manipulación marcan el ritmo del día a día, surge una pregunta candente: ¿por qué se ha silenciado su existencia? Es notable cuán profundamente nuestros relatos y creencias han sido moldeados por aquellos que desean mantener una estructura de poder. Si admitimos que una vez hubo humanos de luz, ¿qué queda de los dogmas religiosos que nos exigen dependencia y obediencia? Y al mismo tiempo, esos textos subversivos proponen una idea aún más perturbadora. Sugerirían que estos seres de luz son la verdadera humanidad, y que la versión que conocemos hoy, limitada por el cuerpo y condenada a la rutina de la vida material, es solo una sombra de nuestra esencia original. Nuestra carne, con sus debilidades y vulnerabilidades, se convierte en una prisión para el alma, una distorsión de lo que una vez fuimos. Imagina ser prisionero en un cuerpo, constantemente buscando respuestas y anhelando la libertad de lo que somos en realidad. Esta creación física, según los textos gnósticos, es un artefacto del demiurgo, una deidad inferior que busca mantener a la humanidad atrapada en un ciclo de ignorancia y servidumbre. Pero al preguntarnos sobre la naturaleza de estos seres de luz, planteamos otro dilema: ¿qué sucedió con ellos? Tal vez no fueron destruidos por completo, sino que se ocultaron en las sombras de nuestra conciencia colectiva, esperando el momento propicio para reemergir. Algunos creen que, aunque distanciados, algunos de nosotros llevamos vestigios de esa luz original, esa chispa que desafía nuestra condición material. Aún así, el conocimiento de estos humanos de luz fue considerado peligroso. Las instituciones de poder temen a aquellos que comprenden su lugar en el universo, quienes saben que su esencia es divina y no buscan validación en la autoridad. Esa comprensión es clave para desmantelar las estructuras diseñadas para limitar la humanidad. No se trata solo de historia, sino de una realidad que podría transformarnos hoy. En el corazón de lo que se ha escondido reside un gran potencial. ¿Qué pasaría si un número significativo de personas despertara a esta verdad sobre sus orígenes? Las sociedades que hoy vemos, dominadas por la obediencia y el conformismo, podrían ser reemplazadas por entornos donde cada uno reconoce su particularidad como una forma de empoderamiento. Pero, ¿quién se beneficiaría de tal reconocimiento? Aquellos en el poder tienen mucho que perder si nuestra mirada se desvía del polvo y la tierra hacia la luz. Es irónico ver cómo, a lo largo de la historia, quienes se atrevieron a hablar de estos conceptos fueron silenciados, desterrados o comprometidos a vivir en ocultamiento. Desde los antiguos sumerios hasta las enseñanzas de los místicos de Persia, la noción de que la humanidad diverge en esencia se presenta como un tema recurrente. Los cuerpos, para las almas de luz, se convierten en herramientas para experimentar y crecer, pero suelen resultar en una confusión profunda, atrapados en la inercia y el miedo. Para los que han estado despiertos, reconocer la verdadera naturaleza de los humanos es entender que cada individuo tiene una conexión única con lo divino. Al buscar las enseñanzas en desuso, los conceptos que claramente han intentado borrar, podemos quizás asegurarnos de que nunca más perdamos de vista nuestra esencia. Más allá de ser criaturas creadas para el servilismo, somos entidades complejas llenas de un potencial que podría cambiar nuestro camino, y con ello,
modificar la historia humana tal como la conocemos. Cada uno de nosotros podría ser un catalizador, un ser que recuerda su conexión con la luz, listo para desafiar y redefinir los límites impuestos. En nuestras manos, podría estar la clave para recordar y restablecer esa conexión divina, para reencontrar el camino que fue alterado antes de que tomáramos forma física y para afirmar que, en este proceso, no estamos solos. Podemos despertarnos juntos y, al hacerlo, reinterpretar el relato de nuestra existencia. Estos seres luminosos, descritos en los textos antiguos, no eran solamente manifestaciones de luz, sino reflejos de un orden cósmico que trasciende la esencia material. En este sentido, pareciera que su existencia misma era la forma más pura de adoración, una conexión directa e inamovible con lo divino. Sin embargo, ¿qué implicaciones tendría esta visión para el marco de control impuesto por las religiones organizadas? Desde textos sumerios hasta registros egipcios, las culturas antiguas han dejado huellas que sugieren que los orígenes de la humanidad son mucho más complejos y abundantes. Pero la pregunta que persiste es, ¿qué ocurrió con estos seres? Al sumergirnos en las narrativas de las antiguas civilizaciones, notamos un patrón interesante: la figura de los seres luminosos no solo parece ser un mito, sino que está intercalada en la conciencia colectiva de varios pueblos. En la mitología sumeria, podemos rastrear a deidades que no eran simplemente consideradas dioses ordinarios, sino que eran evocaciones del mismo tejido del cosmos, interaccionando con humanos de una manera que ofrecía una chispa de iluminación. Esto indica que el entendimiento de la humanidad no empezaba ni terminaba en la materia, una noción que desafía frontalmente la narrativa de un origen puramente terrenal. En los registros egipcios, estos seres luminosos son descritos de manera similar como guardianes de sabiduría que no necesitaban templos ni sacrificios para conectar con el divino. Las enseñanzas antiguas sugieren que la conciencia humana estaba intrínsecamente ligada a las fuerzas del universo, donde el conocimiento mismo era un derecho de nacimiento, no un privilegio restringido por instituciones o intermediarios. Este factor nos da un indicio de que, en algún momento de nuestra evolución, existió una conexión más abundante y abierta con lo que cabe llamar la verdad divina. Sin embargo, la historia nos muestra que la relación entre la humanidad y lo divino comenzó a transformarse a medida que el poder se fue consolidando. La jerarquía eclesiástica surgió, promoviendo un sistema donde la conexión con lo divino debía ser mediada por figuras humanas. Este cambio no fue fortuito, constituyó un movimiento estratégico para controlar el acceso al conocimiento y mantener a los seres humanos en un estado de sumisión espiritual. Cuando comenzamos a contemplar las razones detrás de la supresión de las entidades luminosas, nos encontramos en el cruce entre la espiritualidad genuina y el control institucionalizado. La representación de estos seres luminosos se desvaneció en un mar de dogmas y doctrinas que buscaban establecer un modelo uniforme de adoración. Si estos seres eran manifestaciones directas de la esencia divina, su existencia representaba un peligro de obras, puesto que abría la puerta a la idea de que cada ser humano podría tener acceso directo e inalienable a la verdad. Esta realización fue intolerable para quienes se beneficiaban de la estructura jerárquica existente, una sutil dictadura que creaba seguidores y limitaba conciencias, un arrebato a la libertad innata que solía caracterizar la existencia humana. A medida que las civilizaciones avanzaron, las enseñanzas y relatos de estos seres fueron desdibujándose. El temor a la verdadera sabiduría, la capacidad de cuestionar la realidad presentada y quizás, la idea de repensar la propia esencia humana como parte de un todo más vasto, llevaron a las autoridades de la época a poner en marcha campañas de erradicación del pensamiento alternativo. La purga de textos en bibliotecas antiguas, el asesinato de pensadores y la eliminación de cultos que honraban directamente a estos seres eran todos mecanismos para proteger el status quo. Al descifrar el misterio de lo que sucedió con estos seres de luz, nos encontramos con el eco de una lucha más amplia, la contienda eterna entre la búsqueda de la verdad y la necesidad de control. Sin embargo, hay un hilo de esperanza que perdura. A través de la historia, algunas corrientes de pensadores, místicos y forjadores de pensamientos han mantenido viva la llama de este conocimiento, incluso en la clandestinidad. En sus enseñanzas, se revela que la esencia luminosa no ha sido completamente eliminada, sigue presente en cada rincón de nuestra existencia, esperando ser redescubierta. Imagínese por un momento un mundo donde las narrativas organizadas ya no dictan y limitan la experiencia humana. Un mundo donde cada individuo reconozca, no solo a sí mismo, sino a los demás como reflejos de esa luz primordial.
Las antiguas enseñanzas sugieren que solo en la unión de estas entidades podemos aspirar a un estado de plenitud espiritual. Esta perspectiva no parece ser simplemente un deseo perdido, es un mandato oculto, un anhelo colectivo por reconectar con lo que alguna vez fuimos, seres de luz en un mundo que busca constantemente sacar a la luz la esencia de la verdadera humanidad. Entonces, ¿qué nos impide recuperar ese legado? La respuesta reside en nuestra voluntad de mirar más allá de lo superficial y trabajar juntos hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos. Comenzar a cuestionar lo que nos han contado sobre nuestra historia y nuestros orígenes puede ser el primer paso para desafiar el control que persiste aún hoy. A medida que este camino se despliega, tal vez, por fin, podamos desenterrar la conexión perdida con esos seres luminosos, esa base que nos une a todos en la búsqueda de la iluminación. En el corazón de la narrativa sobre los humanos de tierra, encontramos un aspecto que rara vez se menciona, su percepción y comprensión del mundo que los rodea. Más que meros receptores de la realidad, estos humanos son moldeados por las fuerzas que los sostienen, un entramado de influencias y condicionamientos que actúan como un velo sobre su verdadera esencia. Este enfoque revela un ciclo constante de búsqueda y satisfacción, donde la misión parece ser mantenerse ocupados en la mundanidad de la vida cotidiana, sin cuestionar las limitaciones que se les imponen. Estas limitaciones, diseñadas meticulosamente por el demiurgo, no solo restringen su capacidad para experimentar lo divino, sino que también modelan su entendimiento de la existencia. Son educados en un contexto donde la educación no es una herramienta liberadora, sino una forma de cultivar la obediencia. En este sentido, la educación se convierte en un instrumento de control, garantizando que los humanos de tierra permanezcan desconectados de su verdadera herencia, adormecidos en la aceptación de sus roles cuidadosamente diseñados. Esta narrativa de conformidad traza un arco que delimita no solo las creencias, sino también las aspiraciones de estas almas. Otro punto crucial a considerar es la relación entre estos humanos y su entorno físico. A menudo, se les enseña a ver el mundo material como un espacio que deben dominar, pero en realidad, este entorno no es solo un fondo pasivo. Las interacciones con la tierra, la naturaleza y las fuerzas elementales son mucho más que simples tareas de supervivencia. La conexión con lo natural se convierte en un elemento vital que el demiurgo se esfuerza por minimizar. Al alienar a los humanos de su entorno, se fomenta un desapego que refuerza su incapacidad para reconocer su lugar en el ecosistema mayor de la existencia. Este desarraigo es pertinente y deliberado, una estrategia para mantener a la humanidad dentro de un estado de confusión y manipulación. En este contexto, la forma en que los humanos de tierra experimentan emociones y relaciones también juega un papel decisivo. Mientras se les enseña a buscar satisfacción en aspectos superficiales, como el estatus social, el éxito material o la búsqueda de placer instantáneo, la verdadera conexión con los demás se fragmenta. Este aislamiento emocional no es un accidente, sino otro mecanismo del demiurgo para asegurar que estos humanos nunca alcancen su verdadero potencial. En un estado de desconexión, no pueden reconocer la divinidad en los demás ni en sí mismos. En su lugar, se vuelven competidores en un juego donde el amor, la compasión y la colaboración son suplantados por el miedo, la envidia y la discordia. La definición de la propia identidad se convierte en un campo de batalla. Este tipo de humanos son programados para buscar su valía en el exterior, en la validación constante de sistemas que solo buscan su captura. Cada logro se convierte en una cadena y cada deseo cumplido, en una trampa más en la red del demiurgo. La idea de una autoexploración auténtica y significativa se desplaza hacia un fondo donde la autoaceptación y el autodescubrimiento son considerados aspiraciones traicioneras. En este ambiente, los humanos se convierten en sombras de sí mismos, disfrutando de momentos fugaces de felicidad, pero careciendo de una comprensión más profunda de su esencia. Adentrándonos en cómo se desarrolla esta narrativa, se presenta la idea de que el sufrimiento es algo intrínseco a la condición humana. Este sufrimiento, perpetuado por las estructuras que los rodean, se explota de manera que se convierta en combustible para el sistema mismo. Estos humanos de tierra, atados al ciclo del dolor y el deseo, se mueven a través de sus vidas sin la conciencia de que podrían existir en un estado mucho más elevado. La búsqueda de alivio se traduce a menudo en dependencia de recursos que son necesariamente limitados y temporales, como el consumo de sustancias, la acumulación de bienes materiales o la adicción a otras distracciones superficiales. Si avanzamos hacia las dimensiones sociales,
el control sobre la historia y la narrativa de lo que significa ser humano adquiere otra dimensión. La historia es reescrita no solo en términos de quiénes somos, sino en cómo se definen nuestras relaciones entre sí y con lo divino. En este marco, las voces que se levantan en contra de los ideales establecidos son vistas no solo como disidentes, sino como peligrosas. Este oracle de la voz disidente es suprimido, y los que arriesgan la revelación de estos secretos son considerados herejes. El temor al cuestionamiento vuelve a encerrarlos en un ciclo interminable de obediencia, donde cada expresión de libertad es respondida con un retorcimiento del poder para reafirmar la narrativa dominante. En medio de esto, la capacidad innata de los humanos de tierra para conectarse con lo divino no se pierde por completo, simplemente está enterrada bajo capas de dudas y condicionamientos. Las inquietudes ancestrales que sirven de sustrato a la verdadera conexión con lo sagrado se encuentran atrapadas en un laberinto de desinformación. Estas señales de lo divino se han vuelto sutilmente ininteligibles, incluso cuando intentan manifestarse. La búsqueda de respuestas sinceras es sabotaje, y la profundidad de esa búsqueda se convierte en un riesgo calculado por los que sostienen la red de control. Este ciclo de limitación y búsqueda es un tema recurrente que aparece a lo largo de esta narrativa. En esencia, el humano de tierra está atrapado en una narrativa que ha sido diseñada no para liberarlo, sino para mantenerlo atado. Sin embargo, aún existe una chispa de esperanza. En su esencia, estos humanos son portadores de un potencial que no ha sido destruido, solo ocultado. A medida que se desarrollen las historias y los mitos en torno a su verdadera naturaleza, la lucha por la autodeterminación podría volver a emerger, recordándoles que el verdadero propósito de su existencia podría estar más allá de lo que jamás les enseñaron. Sin embargo, hay un tipo más, los humanos nacidos del fuego, quienes sostienen dentro de sí una fuerza incontrolable. Este es un concepto que va más allá de lo que hemos explorado hasta ahora. Estos seres poseen un poder inquebrantable, una energía que no se puede contener ni clasificar fácilmente. En las antiguas escrituras de Persia y otras tradiciones ocultas, se les representa como chispas divinas que llevan consigo un potencial ilimitado para la creación, la destrucción, y sobre todo, la transformación. Para ellos, el fuego no solo es una metáfora, sino una manifestación concreta de su esencia. A estas almas no les basta con vivir en el marco preestablecido. Rechazan las normas dictadas por la sociedad y buscan romper las cadenas de la mediocridad. Poseen una curiosidad insaciable y un deseo constante de desafiar la realidad. Estos humanos nacidos del fuego son los artistas, los pensadores radicales, los innovadores que impulsan el cambio. No temen al conflicto, lo ven como un camino necesario hacia la verdad. Su fuego interno arde con la fuerza de 1000 estrellas, impulsándolos a cuestionar, a deconstruir y a reconstruir el mundo a su alrededor. En muchos sentidos, son los portadores de la chispa de la vida, de una sabiduría que trasciende el intelecto tradicional. En los textos antiguos, se los describe como conectados a un reino superior, un estado de conciencia que les otorga una percepción más allá de lo mundano. Pero ese mismo poder que les distingue también es lo que los convierte en un desafío para aquellos que prefieren el orden y la conformidad. Este fuego es, en ocasiones, visto como una amenaza por las autoridades, ya sean religiosas o políticas, ya que las mentes encendidas no se someten fácilmente a las estructuras de control. A través de la historia, hemos visto ejemplos de estos humanos de fuego, pensadores como Heráclito, quien afirmó que el conflicto es el motor de todo, o revolucionarios como Simone de Beauvoir, que desafiaron las normas restrictivas de su tiempo en busca de la verdad. Cada uno, a su manera, representa el ideal de ser inquebrantable, un ser que habita en la intersección entre lo divino y lo terrenal. Desearon cambiar la percepción colectiva, no solo de lo que significa ser humano, sino también del mundo en que viven. Cada uno, a su vez, arde con un fuego que es imposible de extinguir. El espíritu de los humanos nacidos del fuego se manifiesta en movimientos sociales, en la lucha por la justicia y la verdad. Al encender el fuego de la rebelión, asumen su papel como catalizadores de cambio, motivados por una profunda conexión con su propia esencia. Estas almas no solo son revolucionarias por naturaleza, se convierten en héroes al abrazar su autenticidad y al negarse a encajar en el molde de lo que la sociedad espera de ellas. La historia está marcada por aquellos que no tenían miedo a desatar el caos para lograr un bien mayor. Además,
es esencial reconocer que esta fuerza no se limita solo a la acción física o a la revolución política. Muchos de estos individuos utilizan su energía para dar vida a sus visiones creativas, transformando el arte, la literatura y la filosofía. Son los soñadores que nos llevan a diferentes realidades a través de su imaginación ardiente. Cada obra que crean, cada idea que desafían se alimenta de ese fuego interno. Por eso se convierten en inspiradores, haciendo que otros se cuestionen su propia existencia y el papel que desempeñan en el tejido de la creación. También hay que mencionar que, en su búsqueda de verdad, estos Fireborn a menudo enfrentan resistencia. Desde la Inquisición que censuró a aquellos que desafiaban la doctrina establecida, hasta líderes contemporáneos que criminalizan a quienes se atreven a alzar la voz. Sin embargo, el fuego que llevan dentro no es fácil de extinguir. Cada vez que la opresión se intensifica, ellos renacen con más fuerza, convirtiéndose en símbolos de resistencia y tenacidad. En este sentido, la comprensión de la espiritualidad de los humanos de fuego se vuelve crucial. No se trata solo de ser rebelde por rebelarse, se trata de una búsqueda genuina por la verdad, una conexión con el universo que trasciende lo físico. Su naturaleza expansiva no se detiene ante las limitaciones del cuerpo, en lugar de eso, sienten el impulso de traspasar esas barreras. En su esencia, hacen eco de la idea de que todos los seres humanos son capaces de elevarse por encima de lo mundano, solo si se atreven a conectar con su verdadera esencia ardiente. Este fuego interno no solo es un llamado antiguo a la rebelión, sino también una invitación a comprender la naturaleza de la existencia misma. Al aprender a escuchar esa llama, a alimentarla con acciones resonantes, se convierte en una fuerza de transformación tanto personal como colectiva. Cada individuo que se abraza a su fuego se suma a la creación de un futuro donde la autenticidad y la libertad son los pilares, desafiando la narrativa de conformidad que tantas generaciones han perpetuado. La doctrina neogeniana nos ofrece una perspectiva fascinante sobre la humanidad, un mapa que no solo diferencia tipos de seres humanos, sino que también sugiere un trasfondo cósmico en nuestra existencia. Esta idea ha sido objeto de represión a lo largo de la historia, pues resuena con el poder de aquellos que han descubierto su propia verdad y han comprendido que la iluminación y el conocimiento auténtico son herramientas de transformación. Pero, ¿qué significa realmente esta doctrina en el contexto de nuestra vida cotidiana y cómo nos afecta, incluso sin que lo sepamos? En primer lugar, es fundamental entender que la doctrina neogeniana no es solo una categorización de las personas, sino que habla de la esencia misma de lo que significa ser humano. Cada uno de nosotros, ya sea que provengamos de la luz, de la tierra o del fuego, contiene un potencial inherente que ha sido desde siempre objeto de manipulación por aquellos que desearían mantener el statu quo. La presión social y cultural para conformarse a una norma restringida ha llevado a la mayoría de la humanidad a olvidar su verdadero origen y su vasto potencial. Los poderes que han gobernado a lo largo de la historia han entendido que permitir el acceso a este tipo de conocimiento significaría desestabilizar su control. ¿Qué pasaría si todos comprendieran que no son meros seres de carne y hueso, sino manifestaciones del divino, portadores de llamas eternas o chispas celestiales? Este temor ha llevado a la creación de dogmas, a la promulgación de verdades absolutas que desestiman cualquier referente a la naturaleza divergente de la humanidad. Por eso, la doctrina ha sido sistemáticamente erradicada de los registros públicos y se ha relegado a susurros en la penumbra de las instituciones esotéricas. El poder de la doctrina neogeniana radica en que ofrece una nueva forma de ver la interacción humana. Imagina una sociedad donde las diferencias se celebran, donde cada tipo humano se reconoce a sí mismo y encuentra su lugar en un cosmos que no busca la homogeneidad, sino la diversidad. Una sociedad en la que los seres de luz transmiten sabiduría en lugar de simplemente enseñanzas dogmáticas, donde los humanos de tierra se convierten en los guardianes de la estabilidad y la conexión con el planeta, y los humanos de fuego son vistos como agentes de cambio y agentes creativos. Este entendimiento no solo nos invita a aceptar nuestras diferencias, sino que también nos ofrece herramientas para comenzar a trascender las limitaciones que se nos imponen. Las personas de luz pueden guiarnos hacia la iluminación, fomentando un diálogo profundo con las dimensiones espirituales. Los humanos de tierra pueden ayudarnos a encontrar anclaje en un mundo cada vez más frenético, mientras que los de fuego tienen la capacidad de inspirar movimientos sociales, artísticos y políticos que no solo desafían la normatividad, sino que también abren puertas a nuevas formas de vida. Sin embargo, este conocimiento es peligroso.
Para quienes se benefician del sistema de control establecido, la existencia de la doctrina neogeniana representa una amenaza. Si aceptamos que hay humanos de diferentes orígenes, dejaríamos de ser un rebaño obediente. Nos convertiríamos en un colectivo consciente dotado de la capacidad para cuestionar, desafiar y elegir nuestro propio camino. Este potencial despertaría un espíritu rebelde, capaz de cambiar no solo vidas individuales, sino toda la estructura social. Y el camino hacia esta conquista comienza con la autoexploración. Si queremos ser parte de este cambio, primero debemos despojarnos de las capas impuestas por una sociedad que ha intentado uniformarnos. La enseñanza de la doctrina neogeniana nos brinda la oportunidad de profundizar en nosotros mismos, de descubrir no solo en qué tipo encajamos, sino cómo podemos potenciar nuestras características únicas para el bien de todo el colectivo. Ser un ser de luz, un humano de tierra o un fuego humano no implica estar limitado a uno mismo, al contrario, se trata de un compromiso con la comunidad para enriquecer el todo. La historia nos ha enseñado que, a menudo, los cambios más significativos provienen de aquellos que deciden desafiar la norma. En la antigüedad, figuras como los filósofos helenísticos, los místicos sufíes y los sabios de las antiguas culturas indígenas estaban familiarizados con esta verdad. No estaban solos, ellos eran la voz de un legado al que debemos regresar. La revitalización del conocimiento de la doctrina neogeniana puede ofrecernos un camino crítico hacia la autoidentificación, a su vez, una vía para liberarnos de los grilletes de la ignorancia. En última instancia, nuestra historia, nuestra capacidad para ser más que lo que la sociedad espera de nosotros, radica en la comprensión de que somos mucho más que somos. La doctrina neogeniana actúa como una brújula hacia ese conocimiento oculto de quiénes somos realmente, prestando atención a las raíces que nos conectan con el universo a un nivel profundo. Si nos atrevemos a reexaminar nuestra condición y abrazar nuestra diversidad, podríamos despertar una nueva era de conciencia en la que cada uno de nosotros desempeñe su papel como CEO creador de la realidad, cuestionando y reconstruyendo el mundo tal como lo conocemos. La reactivación de este legado ancestral tiene el potencial de cambiar no solo nuestras vidas individuales, sino también la historia misma de la humanidad. Hacia la luz, la tierra y el fuego nos dirigimos, y en ese viaje, la doctrina neogeniana puede guiarnos hacia una nueva existencia. El demiurgo, en su papel como carcelero, no se limita a diseñar nuestra realidad física, su poder reside también en la creación de una narrativa que nos mantiene alejados de nuestra verdadera esencia. Este ser no operativo, a menudo retratado como una divinidad benigna, oculta el hecho de que su dominio se basa en el mantenimiento de un sistema que promueve la desconexión y la obediencia. A través de su diseño del mundo, nos atrapa dentro de un laberinto de ilusiones que fomentan la avaricia, el miedo y la desesperación, mientras nos distrae de nuestras capacidades divinas intrínsecas. En esta cosmovisión, la vida humana se convierte en un juego de sombras, donde los deseos y las aspiraciones materiales se consideran lo que realmente importa. A medida que nos sumergimos más en este ciclo de consumismo y deseo, nos volvemos cada vez más dependientes de las estructuras y sistemas que el demiurgo ha creado para controlar nuestras mentes y corazones. ¿Pero es posible liberarse de esta prisión? La respuesta requiere un examen profundo de la naturaleza de nuestra existencia y el descubrimiento del interior oscuro que hemos olvidado. Para empezar, debemos cuestionar la realidad que nos rodea. La sociedad y las instituciones establecidas nos enseñan a valorar lo material, el éxito, el estatus, el reconocimiento. Estos son los cimientos sobre los cuales se basa la vida normal. Sin embargo, esos mismos pilares son los que perpetúan nuestra esclavitud. Funcionar en este sistema nos convierte en piezas de una máquina que opera a expensas de nuestro verdadero ser. Cada día que pasamos persiguiendo estos ideales nos aleja un poco más de quienes realmente somos, seres de luz y energía vibrante, creados con un propósito divino. El primer paso crucial para romper con este ciclo es tomar conciencia de nuestra verdadera naturaleza y, en consecuencia, de nuestra potencialidad. En vez de dejarnos llevar por las expectativas sociales que nos limitan, debemos redescubrir las verdades escondidas en nuestra psique. En muchos caminos espirituales, la iluminación no es vista simplemente como un objetivo a alcanzar, sino como una realidad que reside en cada uno de nosotros, un estado de ser que hemos olvidado debido a las implacables distracciones que nos rodean. La búsqueda de la libertad no es un viaje hacia afuera, sino una exploración del interior que requiere compromiso y valentía.
Este sistema de control, bajo el mando del demiurgo, se vuelve más insidioso al imponer creencias limitantes que nos hacen sentir culpables por nuestros deseos más profundos, por la curiosidad que persiste a pesar de sus esfuerzos por silenciarla. Se dice que la verdadera sabiduría se encuentra en el reconocimiento de esta manipulación y en la resistencia a las narrativas que nos han sido impuestas. Cada uno de nosotros tiene el potencial de encender una chispa de rebelión contra la ignorancia que ha definido nuestra existencia, de abrir los ojos y ver el universo que orbita más allá del alcance de nuestros sentidos limitados. A medida que comenzamos esta jornada de autodescubrimiento, nos encontramos con la oposición del demiurgo y sus fuerzas. Resulta cada vez más evidente que la resistencia debe ser interna y externa. Las estructuras que han mantenido al ser humano en la oscuridad no son solo entidades externas, son ideas y creencias que hemos interiorizado. La lucha por la libertad es una batalla que transcurre en el plano espiritual y mental, donde cada avance hacia la autorrevelación coexiste con tentaciones de complacencia y miedo. Sin embargo, existe esperanza en esta oscuridad. Al reconectar con el conocimiento que reside en nuestro interior, podemos recordar y reivindicar nuestra esencia como seres espirituales. Las tradiciones místicas a lo largo de la historia han intentado preservar y transmitir este mensaje, recordándonos que la verdadera libertad puede encontrarse al desmantelar los muros que hemos construido a nuestro alrededor. Cuando empezamos a cuestionar el legado del demiurgo y el mundo que nos ha legado, comenzamos a asomarnos a la posibilidad de una vida fuera de la prisión de lo material. Una antigua enseñanza que ha resistido la corrosión del tiempo nos dice que somos parte de un todo más grande, una red de energía y luz que conecta a todos los seres vivos. Esta noción de interconexión va en contra de la narrativa del demiurgo, que se alimenta de la fragmentación y la división. Por lo tanto, el verdadero desafío consiste en desmantelar esas divisiones, reconocer y abrazar nuestra naturaleza compartida como humanos, a la vez, aceptar nuestras diferencias intrínsecas como portadores de esas diversas energías sagradas. Desencadenar este proceso no es fácil, y el camino está plagado de obstáculos. Las fuerzas que buscan mantenernos sumidos en la ignorancia son poderosas, pero el despertar de la conciencia colectiva es un fenómeno imparable. La semilla de la liberación ya está allí, y cada vez que un individuo da un paso hacia la verdad, esa energía se expande. A través de conversaciones, conexiones y prácticas espirituales, comenzamos a formar una comunidad que desafía la narrativa dominadora. Nuestra tarea es inspirar a otros a emprender este camino también, a discernir la verdad detrás de las ilusiones cuidadosamente tejidas por el demiurgo. Libertad, en su forma más pura, es un proceso de evolución que requiere coraje, compasión y fuerza de voluntad. Así, al abrir los ojos a la realidad más allá de las cadenas del demiurgo, podemos unirnos a la danza del universo, donde cada uno de nosotros juega un papel fundamental en la creación de la nueva narrativa para la humanidad. Las posibilidades son infinitas, siempre y cuando elijamos romper con lo ya establecido, desafiar las normas y crear nuestra propia libertad. Ya no seremos meros títeres que actúan en el escenario del demiurgo, sino creadores del universo, iluminando nuestro camino con el poder de nuestras elecciones conscientes. La existencia de los arcontes, esas entidades sombrías que acechan en las sombras de nuestra percepción, ha suscitado el interés y la inquietud de aquellos que buscan desentrañar las capas de la realidad y la ilusión. Estas entidades, mencionadas en textos antiguos y enseñanzas esotéricas, son consideradas los arquitectos de un mundo diseñado no solo para mantener a la humanidad bajo control, sino también para oscurecer la verdad de nuestra esencia más profunda. Se ha dicho que los arcontes son guardianes de un sistema que, intencionadamente, desvía nuestra atención de lo que realmente importa, la búsqueda de la verdad y el reconocimiento de nuestro potencial innato. Viven en un plano que trasciende lo material, operando en la frontera entre el conocimiento y la ignorancia, la revelación y el encubrimiento. Su influencia se extiende a través de las creencias instauradas, limitando nuestra comprensión y aceptación de lo que somos. Su astuto juego consiste en cultivar la confusión y el sufrimiento, alimentándose de nuestra angustia y desesperación, mientras nos empujan a aceptar el mundo tal como se nos presenta. Cada vez que aceptamos sin cuestionar, cada vez que nos entregamos a la apatía, les proporcionamos la energía necesaria para perpetuar su dominio. Lo inquietante es que no se limita a una esclavitud física, sino que esta dominación se perpetúa a través de ideas y percepciones moldeadas que nos han sido incrustadas desde una edad temprana. Cada doctrina, cada enseñanza y cada opinión popular han sido,
en muchos sentidos, una trampa disimulada para que nunca cuestionemos las limitaciones impuestas en nuestras vidas. Esta creación de un tejido de ilusiones es su arte maestra, y lo que se presenta como la realidad es en realidad una construcción que desvía la atención de la esencia espiritual que yace en nosotros. Los arcontes manipulan lo que percibimos como nuestro entorno y nuestras interacciones diarias. Nos inculcan la idea de que el éxito se mide por el capital, la fama o la aceptación social, distrayéndonos de la verdad profunda que solo podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Es un conocimiento que podría liberarnos de las cadenas que nos atan a este ciclo de miedo y conformidad. Si solo despertáramos a esta realidad, la influencia de los arcontes se vería despojada de su poder. La función de los arcontes, entonces, es dual. Por un lado, actúan como un velo, ocultando verdades fundamentales sobre nuestra existencia y potencial; por otro, son maestros de la manipulación emocional y psicológica, moldeando nuestras creencias y deseos hasta el punto de que nos convertimos en prisioneros de nuestras propias mentes y emociones. A medida que nos desvían de la verdadera búsqueda de la sabiduría y la realización espiritual, nos mantienen atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción y deseo insatisfecho. La comprensión de cómo estos arcontes operan podría ser el primer paso hacia la liberación. La clave radica en la conciencia y el cuestionamiento. Desde el punto de vista gnóstico, el proceso de despertar se basa en la autoconciencia y en la capacidad de ver más allá de las ilusiones que nos son presentadas. En este sentido, es esencial desmantelar las narrativas que nos han sido impuestas y buscar la verdad en nuestra propia experiencia, en lugar de aceptar ciegamente lo que se nos dice que es verdad. Por eso, al emplear técnicas de meditación, introspección o estudio de las antiguas tradiciones espirituales, podemos comenzar a disolver esas capas de control que han distorsionado nuestra percepción. Es un viaje que transforma, un diálogo interno que no solo nos permite descubrir quiénes somos, sino también quiénes podíamos llegar a ser si no estuviéramos sometidos a estas manipulaciones. Esta conexión con nuestro ser interno es un acto de rebelión contra los arcontes, es reclamar nuestra energía, nuestros pensamientos y, por ende, nuestra libertad. Sin embargo, este camino no es sencillo. Los arcontes han tejido una red intrincada; cada creencia autoimpuesta, cada miedo infundido en nosotros, actúa como una hebra que les permite mantener su control. Reconocer que somos más que cuerpos físicos atados a una existencia limitada requiere un esfuerzo consciente y sostenido. Despertar a esta realidad es, en sí, un acto de desafío radical contra la cultura de conformidad que los arcontes han instaurado. La posibilidad de que cada uno de nosotros pueda convertirse en un destructor de ilusiones es tanto una responsabilidad como una oportunidad. A través de la resistencia consciente a las narrativas dominantes, podemos movernos hacia un estado de auténtica comprensión. A medida que más personas se sientan impulsadas a cuestionar y desafiar el statu quo, el poder de los arcontes disminuirá, y su influencia se desvanecerá. Este proceso de despertar no se trata de eliminar el sufrimiento o la disconformidad, sino de trascenderlos. Es reconocer que ambas experiencias pueden servir como catalizadores de crecimiento y autodescubrimiento. La liberación verdadera se encuentra en la capacidad de comprender la ilusión y elegir cómo responder a ella, en lugar de ser simplemente arrastrados por ella. Al final, la existencia de los arcontes y su influencia sobre nuestros pensamientos y acciones representa solo una parte de un enorme rompecabezas que abarca nuestra experiencia humana. Y aunque se nos haya enseñado que el mundo es un lugar de limitaciones y dolor, el recordar nuestra conexión con la luz y el fuego que arde en nuestro interior nos ofrece una visión alentadora. En este entendimiento radica la semilla de nuestra resistencia, la clave que puede abrir las puertas a un futuro donde la verdad y la autenticidad prevalezcan sobre la ilusión y el control. La historia de la humanidad, tal como la conocemos, ha sido cuidadosamente moldeada y reescrita por aquellos que se han mantenido en el poder. Esta no es solo una cuestión de narrativas históricas, sino de cómo los relatos que nos han llegado nos limitan y nos impiden comprender la diversidad de nuestras raíces espirituales. En la profundidad de nuestra existencia, hemos sido enseñados a vernos como conformistas, individuos que emergen de un molde homogéneo reservado para la obediencia y la docilidad. Pero, ¿qué pasaría si comenzáramos a mirar hacia adentro, hacia la rica tapicería de nuestras variadas naturalezas? El conocimiento prohibido, que ha flaqueado a través de los siglos, contiene las claves que podrían despertarnos de esta somnolencia colectiva. Este legado oculto nos enfrenta a la verdad,
no somos meramente seres terrestres atrapados en un ciclo de supervivencia, sino también portadores de chispas divinas. En este sentido, la comprensión de nuestros orígenes espirituales es crucial. Se nos han proporcionado fragmentos de sabiduría diseminados en culturas antiguas, en textos perdidos y en las enseñanzas de sabios a lo largo de los siglos. Estas verdades podrían servir para desmantelar el paradigma de control que ha moldeado nuestra percepción de lo que significa ser humano. Tomemos, por ejemplo, la figura de los místicos que, con sus visiones profundas, revelaron la existencia de dimensiones más elevadas de la conciencia. Ellos sabían que el camino hacia la iluminación no se logra a través del temor ni la obediencia ciega, sino cuando comenzamos a recordar quiénes somos realmente. El potencial humano no se basa en un conjunto limitado de reglas o en una única identidad, sino en la aceptación de nuestra esencia multidimensional. Este despertar puede ser aterrador para quienes buscan mantener el statu quo, pero es precisamente este miedo el que ha llevado a la elaboración de narrativas que limitan nuestra percepción. Una mirada más profunda a la historia revela que muchas fundaciones de la civilización han estado impregnadas de temor hacia aquellos que osan cuestionar, que desafían lo normativo. La actitud de los poderes establecidos hacia los llamados rebeldes o inconformistas ha sido, sistemáticamente, la de desaprobación y marginación. Sin embargo, estos son precisamente los individuos que poseen una visión más amplia, aquellos que, al reconectar con sus raíces espirituales, pueden desafiar las limitaciones de la existencia material. Esa es la verdadera esencia de la historia prohibida, un constante juego entre el poder de la luz y el control de la oscuridad. Si exploramos registros de culturas antiguas, notamos que muchas de ellas entendieron la humanidad como un espectro de posibilidades, donde el entendimiento y la sabiduría no eran exclusivos de un solo grupo o ideología. En lugar de ello, la variedad de orígenes espirituales fue vista como un recurso invaluable, capaz de aportar diferentes perspectivas y enfoques hacia la vida y la divinidad. Sin embargo, este conocimiento se ha mantenido oculto, temido, lo que sugiere un entendimiento profundo del poder que conlleva el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Este dilema nos lleva a considerar cómo las instituciones religiosas y políticas podrían haber utilizado este conocimiento como una herramienta de control. El miedo a la disidencia, a la revelación de la pluralidad del ser humano, ha llevado a la censura de textos, a la persecución de pensadores y a la destitución de aquellas enseñanzas que pueden abrir la puerta a una nueva comprensión de la humanidad. Y así, la historia ha sido reescrita una y otra vez, en un esfuerzo por mantener una narrativa de conformidad. Pongamos atención a la forma en que las tradiciones espirituales han abordado esos orígenes. En el corazón de estas enseñanzas existen verdades universalmente resonantes, que nos hablan de un viaje hacia la autoconciencia. A medida que comenzamos a desenredar nuestra historia y a desmantelar las restricciones impuestas por el tiempo, los miedos y las limitaciones culturales, podemos vislumbrar la naturaleza esencialmente diversa de nuestra humanidad. Esto no debe considerarse como un obstáculo, sino como una oportunidad para redefinir la narrativa que rodea a la identidad humana. Imaginen un mundo donde cada individuo se sienta libre de explorar su esencia, donde la colaboración entre diferentes tipos de seres humanos no solo se acepte, sino que se celebre. Con una conciencia renovada de nuestras pluralidades, podríamos trascender los confines de la condescendencia y el control. ¿Qué maravillas podría deparar la humanidad si en lugar de seguir un camino recto e indistinto, nos atreviéramos a transitar por diversos senderos, cada uno iluminando rutas hacia la comprensión y el respeto? La importancia de recordar y honrar nuestros orígenes espirituales no puede ser subestimada. Es un llamado urgente a despertar e ir más allá de la narrativa monolítica que se nos ha impuesto. Si logramos escuchar los susurros de nuestras raíces, esos ecos de sabiduría ancestral, podríamos romper esas cadenas invisibles que por tanto tiempo nos han mantenido atados. Estamos aquí no solo para existir, sino para crear, para transformar, para cuestionar y, lo más importante, para reconectar con nuestra auténtica esencia como humanidad.